¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, si les parece podemos ir dando inicio. Joshua, me dices, me indicas, si te parece bien. Perfecto. Bien, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar en una nueva edición de los seminarios de Stock Academy. Ya vamos un poquito ahí con ese tema. Mi nombre es Martín Aguilar, soy analista de mercados para la compañía, soy analista de mercados para la representación de Libertex en Costa Rica. Bien, la oficina, pueden decirnos el socio, el partner, bueno, en definitiva puede verse desde esas diferentes perspectivas. Estamos dando seminarios web los días lunes, los días viernes. En este caso nos toca dar un martes, ayer por un tema personal, bueno, y al comienzo de mes, complicaciones de principio de mes, no he podido estar presente, pero bueno, lo pasamos para el día de hoy y ya estamos en vivo. Un placer tenerlos por aquí nuevamente. Veo que se repiten varias caras conocidas, eso me alegra muchísimo, 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 porque eso habla de que, en definitiva, de alguna forma les están sirviendo estos espacios o de última están llevándose algo de valor, que esa es la principal intención de estos seminarios web de aquí de Stock. Vamos a comenzar con ese tema, si les parece, antes de dar paso al tema principal del seminario. A partir de este mes de junio, tengo entendido, vamos a hacer un rebranding, un cambio de marca, simplemente por cuestiones, bueno, marketineras y de lineamientos que se consideran desde la alta cúpula directiva, que son mejores, más pertinentes. Es por eso que los chicos, por ejemplo, ya tienen cambiado su logo a Life Academy. El logo de Stock, la identidad de stock quedará un poco en el pasado. Esto es simplemente una transición, comentario al pasar. En definitiva, ustedes como clientes no los afectará en absolutamente nada. Eso está muy bien. Los chicos van a estar, bueno, contándoles más acerca de estos cambios y sus beneficios que tendrá para todos ustedes como clientes, tanto de Life Academy ahora, antes Stock, como clientes de Libertex, en un contacto próximo seguramente por medio de WhatsApp, por medio de llamada, por el medio en el que ustedes frecuentemente se comuniquen con ellos. Así que bueno, simplemente ese comentario que me gustaría haber, bueno, dicho al principio de este seminario, por una cuestión de que los chicos ya tienen el cambio ahí de marca y las diapositivas todavía sigue teniendo la de stock. Simplemente eso, vamos a dar comienzo al seminario web del día de hoy, si les parece. En este caso vamos a estar haciendo un análisis fundamental. Bueno, volvemos un poco a el área de análisis fundamental, ¿no? Para mí se terminó la pesadilla de análisis técnico del mes de mayo. Broma, evidentemente, estuvimos hablando sobre análisis técnico durante todo el mes pasado. Bueno, Denis, quien aquí se ríe, estuvo dando una masterclass, una charla, bueno, fenomenal, realmente, para destacar lo que ha hecho en la conferencia celebrada, y hablando de análisis técnico también, la pasada semana en el WeWork de Escazú Village, donde están las oficinas de Life Academy. En este caso vamos a estar haciendo el primer análisis fundamental, si quiere, si Dios quiere, de muchos, del mes de junio, y yo aquí lo catalogo como análisis fundamental de Warren Buffett. Esto es un poco amarillista, la verdad. Este es un poco, bueno, no ser demasiado sincero con el título, y es más para atraerlos o atraer su atención por ahí un poco más de lo que sería decir que vamos a hacer un análisis fundamental de Berkshire Hathaway, ¿verdad? Es bastante complejo hacer un análisis fundamental de una persona y que tenga sentido en el mercado financiero, si es que vamos a hacer el análisis fundamental de la principal empresa de esta persona, de este caballero que ustedes ven aquí en pantalla, quien es uno de los inversores más reconocidos, más importantes de todos los tiempos. Bien, seguramente han oído más de alguna frase más, que ha dicho él en el pasado. Es toda una inspiración para, bueno, inversores antiguos, inversores clásicos, inversores nuevos que recién se van sumando al mercado. Incluso traders, me animaría a decir, una eminencia en sí mismo con sus casi 100 años de edad. Bueno, Warren sigue dando charlas y sigue dando cátedra acerca de lo que es invertir en los mercados financieros. Parece súper interesante traerlo a colación. Más allá de eso, su empresa súper destacable, con un presente inmejorable, y que ya iremos viendo a continuación nomás de qué se trata este gigante de las finanzas de las corporaciones, Berkshire Hathaway. Vamos a comenzar con el índice, como siempre hacemos. Lo primero que vamos a estar viendo es efectivamente quién es Warren Buffett, ¿no? Ya que lo traemos como título para llamar la atención. Bueno, ¿qué más nos da que, bueno, hablar un poquito acerca de él, comentar cositas acerca de una persona tan relevante como él?
En segundo lugar, me parece pertinente preguntarnos qué es Berkshire Hathaway, porque no es, digamos, necesario que todo el mundo que hace trading, que todo el mundo que invierte en los mercados financieros la conozca realmente. Pueden vivir y pasar su camino en los mercados financieros sin conocerla perfectamente, no hay ningún problema. Puedes operar tu Apple, puedes operar tu Microsoft, pero sin lugar a dudas es un activo, y más que un activo, es una compañía recontra interesante, súper bueno, profunda, con muchísima historia y que además, bueno, enriquece un poco en términos generales el conocimiento que uno tiene sobre las compañías que monopolizan un poco la toma de decisiones en Wall Street, por lo menos que tiene palabra y que se sienta en la mesa grande y que dice, bueno, las cosas se hacen así acá, ¿no? Bueno, me llama poderosamente la atención, pero sí es verdad que no es de las más conocidas, ni siquiera en el sector de la banca y de las finanzas. Por ahí JP Morgan, Bank of America, yo que sé, Goldman Sachs, Morgan Stanley, se llevan un poco más, ¿no? Los roles protagónicos, pero Berkshire, bueno, ya veremos a continuación más que es un actor recontra importante de todas maneras. ¿En qué invierten? Invierten Buffett y Berkshire Hathaway, en realidad lo veremos como un mismo sujeto, ¿no? ¿En qué invierte Buffett a través de Berkshire? Esa es la lógica. Él utiliza su empresa como una plataforma de inversión. También súper cool pensarlo de esa manera, en qué invierte, qué le presta atención, qué está buscando Buffett, qué estuvo buscando los últimos años, qué destaca en los mercados modernos, ¿verdad? Interesante. Fundamentales de esas empresas en las que invierte Buffett, fundamentales de esas empresas en las que pone su atención y que en definitiva vamos a estar repasando aquí, eh, bueno, un poco de su actualidad. Vamos a comenzar preguntándonos justamente ¿quién es Warren? ¿Quién es Warren Buffett? Buffett es este señor mayor, ya les digo, de casi unos 100 años de edad que tenemos aquí en pantalla. Este caballero es una eminencia porque él nació en 1930 aproximadamente, es decir, en plena crisis, en pleno derrumbe. Ustedes recordarán el crack del 28, del 29, que sumerge a gran parte de los Estados Unidos en una profunda pobreza, de la cual solo pudo salir creando una teoría económica nueva a través de Keynes, ¿no? Un economista, no me quiero poner demasiado, ustedes saben cómo soy, que empiezo a hablar de estas cosas y de varío, digamos, pero bueno, para que sepan el contexto un poco complejo que tenía Warren, ni bien naciendo en un estado del interior de los Estados Unidos, una familia más bien pobre, humilde, con orígenes para nada opulentos, podemos decir, y con varias complicaciones en su niñez. Esas complicaciones que digamos, no lo pusieron en un lugar de víctima, no lo pusieron en un lugar de pobrecito yo, sino por el contrario, él mismo dice que a temprana edad él dijo, ok, soy pobre ahora, tengo 10 años, bueno, cuando yo sea grande quiero ser millonario. No, bastante simple el pensamiento, una lógica de niño total. Yo también me acuerdo, pensaba lo mismo, digamos, a mí me preguntaban ¿qué querés ser, Martín, cuando seas chico, cuando seas grande, perdón? Yo tenía, hace 8 años, yo decía, quiero ser empresario, ¿no? ¿Por qué? Porque me imaginaba a los empresarios de traje, de corbata, y bueno, eso lo relacionaba con la plata, lo relacionaba con el dinero, y decía, bueno, yo quiero ser empresario. Me preguntaban, empresario, ¿qué? No sé, yo solamente quiero ser empresario. Buffett, en 1930, respondía, yo quiero ser multimillonario. Me parece genial eso, y de hecho lo lleva a la práctica rápidamente cuando a sus 11 años, bueno, él empieza a hacer algunos pequeños trabajos, changas, le decimos en Argentina, trabajitos, como vender, por ejemplo, periódicos en la calle y demás, juntando sus primeros dólares, poco más de $100 de la época, dólares que utilizó para comprar su primera acción. Bien, entonces a los 11 años él ya empezaba a invertir, no le fue muy bien con esa inversión, rápidamente se dice tuvo que venderla a un precio muchísimo más bajo, bueno, un pequeño error de principiante, podemos decir. ¿Quién no perdió en su primera inversión? Afortunado es él que ganó con su primera inversión, ¿correcto? Eh, y a los 13 años se dice que él ya estaba haciendo sus declaraciones de renta. Bueno, la historia rápidamente avanza, bueno, con algunos números interesantes voy a destacar. Por ejemplo, si ustedes toman en consideración que él empezó desde la mismísima nada, es muchísimo que a sus 30 años haya juntado, por ejemplo, su primer $1.000.000. ¿Bien? Una vez que él alcanzó la barrera del millón de dólares, el crecimiento fue exponencial en términos de capital, sobre todo hablando en términos nominales.
¿Por qué? Porque cerca de los 55, 60 años, él ya contaba con 10.000 millones de dólares de capital. Estamos hablando de que prácticamente en 30 años este señor se había convertido de un millonario, clase media de los Estados Unidos, a de pronto una de las personas que se ubicaban por encima de ese podio de los 10.000 millones de dólares. Estamos hablando que esto ocurrió hace muchísimo tiempo atrás, 60 años de Buffett, si él nació en el 30, estamos hablando del año 90 aproximadamente. Él ya para el año 90 había desarrollado una lógica de inversión que hasta el día de hoy se sigue replicando, se sigue respetando muchísimo, que es yo invierto en acciones value, acciones de empresas que tienen un gran respaldo en términos de historia, en términos de desempeño, en términos de rendimiento, y que de pronto hoy por hoy, bueno, pues están atravesando un mal momento, ¿no? Un mal momento que él lee y detecta como circunstancial. Todas las empresas atraviesan malos momentos. Hoy estaba hablando con alguien a quien aprecio muchísimo, estaba atravesando un momento complicado, esa es la realidad, difícil, etcétera, una situación personal, y yo en mi rol de economista, que uno nunca sale, ¿no? de esa, le digo, bueno, pero esto es como los mercados, a veces hay correcciones. ¿Qué es ese consejo? ¿Qué es ese consejo? Dios mío, super nerd. Buffett, bueno, entiende lo mismo, ¿no? Justamente, siempre hay correcciones en la vida de uno y en el mercado, lógicamente, y en la vida de las empresas. ¿Cuándo hay que comprar? Bueno, en general, él te va a decir siempre, porque claro, ahora mismo Buffett ya recontra, super, ultra, archi, mega millonario, está entre las 10 personas con más dinero del mundo, entonces realmente no le importa demasiado quizás el precio al que compre una acción, si esa acción lo justificaría fundamentales para tomar efectivamente esa decisión de inversión y aumentar su patrimonio en esa compañía. Pero en ese momento quizás le importaba un poco más, se fijaba un poco más y empezó a comprar compañías que estaban atravesando un mal momento, en bolsa por supuesto, una cotización que estaba de capa caída, que estaba cotizando por debajo de lo que el mercado por ahí creía que era lógico, que era normal, y de esa forma, bueno, pues fue construyendo una fortuna a partir de la apreciación lógica en términos reales de esas empresas que revirtieron esa corrección y que volvieron a sus niveles habituales, a sus niveles normales o a lo que determina el mercado que deberían valer, ¿no? Esta es así comenzó, digamos, Buffett haciendo una verdadera fortuna, comprando acciones que están por debajo de la cotización que sería lógica para esas empresas o que por lo menos sería lógica en relación a lo que esas empresas han demostrado en el pasado que pueden rendir o, bueno, tienen de valor, ¿no? En definitiva, Buffett crea esta filosofía de inversión, por eso es que a día de hoy sigue dando cátedra en charlas que vende por millones y millones. Una vez al año celebra, por ejemplo, reuniones. Un lugar dentro de esas reuniones puede valer, incluso se ha pagado 16 millones de dólares por participar, por hablar un poco con él, por, no sé, comentar algo en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, y sacarte algo de valor a partir de todo eso, ¿no? Me parece súper, súper interesante. Bueno, sigue dando un poco charlas a partir de esa lógica creada hace 60 años, 70 años en el pasado y que sigue funcionando, por supuesto, a día de hoy, aunque él no lo siga aplicando. Este es un poco Warren Buffett, ¿no? Bueno, espero haberlo explicado en líneas generales bien. De joven universitario, una gloria del mercado. Un poco lo comentó anteriormente. Decir que él, por ejemplo, había aplicado para estudiar en Harvard, no pudo entrar. Entiendo, se graduó o dio charlas, dio clases, digamos, dio cátedra en la Universidad de Columbia. De todas maneras, esos datos no son tan relevantes a efectos prácticos del seminario del día de hoy. Pero sí es verdad que pasó de, bueno, pues invertir desde muy joven a terminar una carrera universitaria para luego convertirse en lo que es hoy una verdadera eminencia que sigue invirtiendo activamente y que incluso hace tan solo un día atrás, este mismo lunes, eh, tiró un tweet dando un consejo de inversión. Me pareció súper curioso y súper llamativo. Básicamente lo que decía, ya lo veremos a continuación en el seminario, lo que decía era mantengámonos o mantener la posición, ¿no? El famoso hold de los mercados, ¿no? El mantenerse, el holdear. De ahí viene del término holdear. ¿Por qué? Porque las acciones de su empresa habían caído un 99% por un error de Wall Street, un fallo técnico que, bueno, se ocurrió el día de ayer nada más. La empresa pasó de valer más de medio millón de dólares por acción a valer tan solo ciento y poquito, una caída del 99,9%
bueno, realmente también llamativo, estos errores de Wall Street ocurren, no tan seguido, pero ocurren, y el caballero tuiteó en su cuenta de ex, mantengan, no se apuren, muchachos, no tengan miedo, holdeen que Berkshire, les juro que no se va a pique, no se va a quiebra. Sigue dando consejos, aunque sea un chiste. Vamos a hablar ahora un poco acerca de esta compañía. La compañía es Wafet, de cual ya hice alguna mención, pero vamos a explicar brevemente ¿de qué se trata? Berkshire Hathaway no nace siendo lo que hoy es. De hecho, esta compañía tiene casi 200 años de antigüedad. Próximamente, en la década del 30, se van a cumplir sus 200 años. Nace, entiendo, relacionada al sector textil, se reconvierte a partir de una crisis que tuvo a lo largo de los años 1960 aproximadamente, se reconvierte debido a que Buffett compra una partición importante de esta empresa, la hace, digamos, el eje de su portafolio de inversión y determina que esta empresa tenga un segmento de inversión por el cual se pueda meter en otras empresas comprando particiones importantes de las mismas. Entonces, él empieza a utilizar esta filosofía de inversión por medio de Berkshire Hathaway. No lo hace, no hace él mismo como un inversor, digamos, individual, sino que cuando compra esta compañía, que estaba atravesando un mal momento en 1960 aproximadamente, bueno, pues determina que esta compañía se haga con otras compañías o por lo menos con particiones de esas mismas. Entonces, Berkshire, de estar solamente involucrada en el sector textil y ser un clásico de clásicos en la industria estadounidense, pues de pronto se dedica a diferentes rubros y a diferentes nichos del mercado, abarcando muchísimos rubros recontra relevantes, sobre todo en eh, el centenio de 1900, digamos, todo eh, lo que ocurrió del 2000 para atrás, básicamente. Hoy por hoy estos nichos no son tan relevantes, pero de todas maneras siguen teniendo muchísima influencia en la vida, en el día a día de la sociedad y en la vida diaria de cada uno de nosotros, ya lo veremos a continuación. Les digo, comenzó siendo algo muy distinto a lo que es hoy en día y en la actualidad es uno de los gigantes en la industria de las finanzas, la gestión de portafolio y catapultó en definitiva a Warren Buffett a ser lo que es hoy. Sin lugar a dudas, Berkshire Hathaway no sería lo que soy sin Warren Buffett y Warren Buffett no sería lo que soy sin Berkshire Hathaway. Un poco se deben mutuamente, ¿verdad? La fama y la enorme fortuna que cosechan, bueno, pues esta personalidad jurídica y esta personalidad física. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del negocio, del modelo de negocio que tiene esta compañía. Realmente el modelo de negocio es prácticamente todo lo que se puedan imaginar. Berkshire Hathaway está metida en una enorme cantidad de rubros, pero que bueno, pues tienen más participación, por así decirlo, en los rubros de salud y seguros, en el rubro de bienes raíces, energía y construcciones. Ustedes lo pueden ver aquí en este cuadro nada más. Pueden ver, de hecho, insurance, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud y seguros, utilidades y energías. Fíjense ustedes que tiene un montón de subsidiarias a partir de esta gran megacorporación, diría yo, que es Berkshire Hathaway Energy, un montón de subsidiarias que se dedican a diferentes rubros dentro del segmento de las energías, algo que siempre vamos a necesitar, ¿no? En definitiva, la humanidad sigue creciendo, al final lo que hace es demandar más y más energía. Evidentemente siempre va a estar ahí y siempre va a ser relevante, digamos, en la economía. El sector incluso de las autopistas y lo que tiene que ver con el transporte, otro tanto de lo mismo, esta clase de segmento nunca va a dejar de ser prescindible. Mucho se habla hoy por hoy de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, qué sectores se pueden reemplazar, qué sectores seguirán teniendo humanos, cuáles ya no tanto. Entonces, bueno, pues lo que vemos es que evidentemente se mete en lugares en los que la inteligencia artificial a corto plazo no puede, digamos, reemplazar a la mano humana. Manufacturing, que es básicamente el rubro de las construcciones, de empresas relacionadas a las constructoras, a todo lo que tiene que ver con los materiales para la construcción, y Service and Retailing, que es básicamente, bueno, pues bienes raíces, la comercialización de
pisos, de casas y demás. Estos son los segmentos más importantes, digamos, comprados, adquiridos y posteriormente haciéndolos sus subsidiarias de Berkshire Hathaway. Básicamente tiene un poco sus narices metidas en todos lados, ¿verdad? Y como ustedes verán, insisto, y vuelvo con este punto, sectores que son siempre necesarios en la vida de una sociedad y que no se acabarán, digamos, por lo menos en el corto plazo, ni mediano ni largo, me animaría a decir, ¿verdad? Hay algunas empresas que quizás son más riesgosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo la inteligencia artificial dejará de ser una moda, si en algún momento lo deja ser? Por ejemplo, ¿cuándo el fútbol dejará de ser tan relevante? Segmentos que por ahí, bueno, pues puede tener sus mejores momentos, sus peores momentos, pero hay lugares en los que la salud, por ejemplo, la salud es indiscutible como algo necesario y en definitiva Berkshire lo ve de esta manera y es por eso que tiene cierta lógica esto de comprar acciones value, empresas value, que tienen un valor en sí, un valor intrínseco, no solamente por su historia, sino también por lo que le aportan a la sociedad y por lo relevante que puede seguir siendo a largo plazo. Ahora, lo importante, por supuesto, está del lado que acabamos de ver, pero hay otro lugar de Berkshire que es también súper relevante y que no hay que dejar de perder, digamos, la atención sobre él. De hecho, seguramente la mayoría de todos ustedes estén más interesados por este lado de la empresa que por el que recién les comenté. Es el segmento de inversión. Básicamente, estas son las compañías en las que Berkshire tiene parte o tiene una partición de ellas. Por ejemplo, tiene un 5,6% de Apple, tiene, bueno, pues un 20% de American Express. Es un montón, 20% de American Express. Más de un 25%, más de un cuarto de Kraft. Un 10% de Coca-Cola, de vuelta. Un montón. Bank of America, más de un 10%, lo mismo. E incluso que tiene una partición grande de Chevron en términos de su propio portafolio, fíjense que es más bien poquito en relación al portafolio mismo, en realidad al capital social de Chevron, tan solo un 2%. Bueno, pues aquí tenemos otras compañías que también podemos hacer mención, como Verizon, por ejemplo, Mitsubishi, Moody's, que es una empresa del sector financiero, bastantes que podríamos destacar. En definitiva, lo que hace, como bien les comentaba anteriormente, es comparar particiones de diferentes empresas, básicamente es invertir en ellas, comprando sus acciones, convirtiéndose en uno de los accionistas mayoritarios y sentándose, digamos, en la mesa de accionistas para tomar decisiones activamente sobre, por ejemplo, empresas tan relevantes, tan importantes como Apple, que a día de hoy es la segunda empresa más valiosa en términos de capitalización de mercado de todo el mundo. Apple es, de hecho, un jugador súper relevante en términos de lo que estamos conversando. ¿Por qué? Porque si bien tan solo, como si fuera poco, Berkshire tiene un 5,6% de la compañía, este 5,6% que tiene significa más de un 50% del portafolio accionario de Berkshire. Bien, estamos hablando de que un 50% de las acciones que compró o del capital que tiene destinado a acciones, piénsenlo en eso en términos de volumen de inversión, lo tiene en Apple. De verdad, apuesta y confía en esta compañía. Bueno, tampoco es ningún, ¿cómo podemos decirlo? Ningún boludo, decimos en Argentina, le apuesta a la segunda empresa más importante de todo el mundo, ¿verdad? Detrás de Microsoft, hasta hace unos meses era la número uno, entonces más o menos una apuesta segura hizo nuestro querido amigo Warren Buffett, ¿verdad? De todas maneras, es llamativo que sea el 50% de su portafolio Apple, ya que hasta antes de la crisis de las .com, Buffett estaba recontra negado a invertir en el sector de las tecnológicas. Decía, yo no las entiendo, yo no me quiero meter en este lío, no sé de qué se trata mucho esto de las .com, no voy a invertir acá. Sale la crisis de la .com, él todo accionado, por supuesto, y con muchísimo. Tenemos ahí alguien que quiere participar. J-Lo, puede ser, que abrió el micrófono ahí, ¿vale? Quizás fue sin querer. No, disculpa, fue un error, disculpa. No hay problema, por favor. Sale entonces, les decía, de la crisis de la .com todo envalentonado
y con muchísima actitud de, muchachos, ustedes se comieron el sapo que yo no me comí. Y ahí va, y ahora, 25 años después, Chabón tiene el 50% de su portafolio en Apple. Bueno, la vio, evidentemente la vio. Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad acerca de este portafolio de inversión que yo les comento. Fíjense ustedes nomás, este portafolio está actualizado, lamentablemente tenemos el dato hasta el trimestre número 2, el trimestre fiscal, por supuesto, número 2 del año 2023. Aproximadamente un portafolio evaluado en 348 billones americanos de dólares. Eh, Fíjense ustedes que el dato que les proporcionaba recién era más o menos certero, más de un 50% del portafolio destinado solamente a Apple. Tenemos casi un 10% de su portafolio total accionario destinado a Bank of America, una compañía súper importante y en la que Buffett confía muchísimo. American Express, que es particularmente destacable la inversión en American Express debido a que potenció esta participación en esta compañía en pos de, por ejemplo, Visa y Mastercard, relegando y descartando tanto a Visa como Mastercard en el último tiempo, ¿ok? Relegó esa participación en esas acciones para meterse aún más en American Express. Por ahí si les sirve el dato. Coca-Cola también 7%, súper destacable esta inversión aquí. El ejemplo, por supuesto, de una acción value, lo he comentado en el seminario que hicimos de acciones value y de acciones growth. Si hay un ejemplo concreto de acciones value, seguramente ese sería Coca-Cola, ¿no? Una empresa que tiene ya es un negocio, ya es un mercado súper instalado a nivel mundial, que ya tiene una marca recontra consolidada, probablemente la marca más conocida de todo el mundo, que gasta muchísimo en marketing y que tiene asegurado un flujo de ingresos de forma permanente y que no puede seguir aumentando su base de clientes si no es que no crece la población mundial, porque ya alcanzó ese máximo potencial de clientela posible. Coca-Cola, el ejemplo de una empresa value, por supuesto no podía estar fuera del portafolio de inversión de Warren Buffett. Tenemos a Chevron, relacionada con el sector automovilístico, relacionada también con el sector de las energías, de los carburíferos. OXI no la tengo bien vista, la verdad, ese podría ser mi error. Y en otras empresas también destacable, Activision Blizzard, que ya no existe, ya no está, es parte de Microsoft, es decir, ahora tiene, eh, si no es muchísimo más dinero, una parte de Microsoft. Kraft Heinz, que es una empresa que se dedica a la producción y a la comercialización de aderezos, por ejemplo, y de otros productos alimenticios, pero en definitiva una empresa de producción para el consumo. Bueno, Visa, que yo les decía, y Mastercard, HP también, una empresa del sector de la computación y de las tecnologías. Esto es un poco el portafolio de inversión de Warren Buffett. Ahora, veamos, no sé, sí, Denis, adelante. Sí, Martín, una pregunta. Me llama muchísimo la atención que de alguna forma Warren Buffett invierte en una acción de cada sector, salvo en el caso de Visa Master. Eh, Creo que eso habla muy bien de esas compañías en cada una de esas verticales. Ahora bien, yo imagino que definitivamente tú por estar en el mundo de la economía tienes muy claro de dónde, cómo estar actualizado en cada una de las transacciones y cada una de las acciones que adquiere Warren Buffett. Pero te pregunto, ¿hay algún tipo de medio electrónico? Capaz lo tienes pensado comentar más adelante, pero ¿hay algún tipo de medio electrónico que uno pueda estar siguiendo de cerca esas acciones que él decide? Porque al final termina convirtiéndose en una especie de termómetro en el mercado, ¿cierto? Muy bien, claro. Total, total. De hecho, tal es la lógica que tú sigues con ese comentario, Denis, que es muy esperado, por ejemplo, el reporte trimestral de Berkshire para ver en dónde se movió, en dónde se estuvo metiendo ahora Warren Buffett. Por supuesto, la mayoría de las decisiones eh, importantes de inversión, de banca y de inversión de Berkshire, hoy por hoy ya no las toma tanto Buffett, sí se ve involucrado en algunas decisiones, pero bueno, ha delegado, por supuesto, gran parte de ellas por una cuestión de edad, ¿sí? Digamos, no pierde la visión de la... Ahora todo es hasta... Claro, claro, ese es el punto, digamos. Lo que tú dices de termómetro, tienes toda la razón.
¿no? Algo así funcionaba con Musk, Elon Musk, cada vez que tuiteaba algo de una criptomoneda en Twitter, ¿no? Que esa criptomoneda subía. Pues otro tanto es lo mismo cuando se detecta que Buffett de pronto aumentó su participación en American Express o aumentó su participación en, yo qué sé, en Apple o en mismo Bank of America. Fíjense ustedes nomás, bueno, a continuación lo mostraré, pero las tres empresas en las que Buffett tiene mayor, digamos, capital, digamos, invertido, son de las que mejores van hoy por hoy en los mercados y puntualmente en cada uno de sus sectores. Totalmente acertado también el aporte de, este es un portafolio bien diversificado. Tenemos una empresa del sector tecnológico que hoy por hoy indiscutiblemente domina Wall Street, ¿no? Está en boca de todos, súper importante, te maneja cómo se moviliza un S&P 500, te maneja cómo se moviliza en el día a día un Nasdaq incluso, muchísimo peso el sector tecnológico, bueno, también tiene muchísimo peso no solamente en Wall Street, sino también en este portafolio, una empresa del sector de inversión. Aquí tenemos una cuestión ya de preferencias y de favoritismos. A ver, Buffett podría invertir en Goldman, podría invertir en Morgan Stanley, también no hay ningún problema, pero él se declaró fan de Bank of America. Entonces, no sé ahí qué tan objetivo está haciendo. Seguramente esa inversión ha tenido sentido en el pasado. Bank of America, por supuesto, no tan relevante, por ejemplo, en Latinoamérica, en Europa, como si lo es, por ejemplo, JP Morgan, que tiene presencia. Entonces, por ahí la conocemos más. De todas maneras, en Estados Unidos sigue siendo un jugador principal de ese sector. American Express, como yo te dije, está hoy más, digamos, más apostada, por así decirlo, por parte de Warren Buffett, en detrimento de Visa y de Mastercard, de cual compañías que ha abandonado un poco las posiciones, no desligándose del todo. Sí es verdad que en el último tiempo Buffett ha descartado muchísimas acciones de muchísimas empresas que tenían su portafolio, quizás no tan relevantes, no tan rutilantes, menos de un 1% del capital total destinado a esas empresas, las ha descartado. Este proceso se llevó a cabo sobre todo en el año 23, en el año 22, pero bueno, aún a día de hoy continúa purificando ese portafolio en pos de una diversificación prácticamente total en los sectores y de elegir prácticamente un favorito, podríamos decir, como es en el caso de Amex, ¿no? Básicamente ese sería mi comentario ahí, pero súper de valores ese aporte, Denis, muchas gracias. Espero haber respondido. Y, otra cuestión que me olvidaba. Por supuesto, hay formas de seguir qué está haciendo Warren Buffett y en qué está invirtiendo. Esta información es de público conocimiento y es de facilísimo acceso. Basta con solamente hacer 2 clics, buscar en Google y lo tienes recontra mano, porque así como tú, hay un montón de gente queriendo encontrar esa información para tomar decisiones activas de inversión. Entonces, lo puedes hacer no solamente vía los earning reports de Berkshire, sino también bueno, por información que la misma comunidad va otorgando, ¿no? Gracias. De nada. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la evolución de Berkshire en el mercado, por lo menos en el último año. Fíjense ustedes nomás el presente que tiene esta compañía. Un presente por todo lo alto, podemos decir, si bien es verdad que en el 2024, sobre todo a partir de finales del mes de febrero, se ha, bueno, pues estancado un poquito, ¿verdad? Se ha mantenido estable en torno a este nivel de precios de 630.000 dólares aproximadamente y 600 por lo bajo, 600.000 dólares por acción. Bueno, pues sí es verdad que estamos en niveles altísimos en términos de precio. Hemos tenido un sobresalto muy importante el día de ayer. Esto es producto del fallo técnico que ocurrió en Wall Street, que recién les comentaba, una ola de compras, por supuesto, intentando aprovechar el bug de que, hey, podemos comprar una acción que vale 600.000 dólares a, yo desde 100, 200 dólares. Bueno, comprar, evidentemente, y un par de segundos, cuando se soluciona el error, sos multimillonario. No fue así, no pasó, pero mucha gente de todas maneras compró y esas compras se vieron replicadas en un boom en el precio el día de ayer, un mechazo que rápidamente corrigió, obviamente, y volvió a precios normales. Hoy por hoy tenemos una acción cotizando a 617.000 dólares. Ustedes me detendrán y me dirán, Martín, ¿qué es eso de que una acción valga 617.000 dólares? Estamos todos locos. No voy a poder comprar una acción nunca de Berkshire. Bueno, porque estas son acciones clase A. Acciones clase A que son acciones básicamente que nunca hicieron un split. Un split se hace para dividir
una acción en varias partes. Pueden ser 2 partes, pueden ser 3, 4, 5, 6, las que vos quieras. Cuando vos dividís una acción, lo que estás haciendo es dividir su precio. Entonces, si tu acción vale $1000 y la dividís en 4, vas a tener 4 acciones de $250 cada uno, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos haciendo es dividir el valor de una empresa. Una empresa determina su valor a partir de multiplicar la cantidad de acciones por su precio. Tenemos el market cap, entonces, nos da como resultado el market cap, y aún así sí, podemos dividir ese market cap en la cantidad de acciones que nosotros queramos. En este caso, si hacemos un split, tendremos un valor nominal más chico, pero el valor de la empresa seguirá siendo el mismo. En este caso, Warren Buffett ha tomado la decisión de nunca hacer un split. Es por eso que el precio de estas acciones es tan altísimamente alto, prácticamente incomparable, pero por supuesto estas acciones clase A te dan la posibilidad a ti de tener voz y voto en las decisiones de la empresa. Son acciones pensadas para un público, bueno, nivel altísimo, ¿no? Otra categoría, juegan en otra liga, no me están escuchando a mí, escuchan a Warren Buffett directamente, se sientan con él a tomar un café mirando Central Park desde el piso 50, más o menos, una cosa así. Comentarios también a destacar es que Warren Buffett también hizo un paquete accionario clase B para aquellos inversores que estén interesados en tener participaciones sin voz ni voto en Berkshire, pero aún así verse beneficiado de la actualidad de esa compañía. Entonces, si ustedes quieren invertir, seguramente van a tener que comprar acciones clase B. Clase B, no hay mucha diferencia, sobre todo si ustedes operan el precio, no van a ver prácticamente nada de diferencia, los movimientos son iguales, lo que va a cambiar es el precio. Otra compañía que ha tomado una decisión muy similar es Google, ¿no? También, otro tanto de lo mismo. En ese caso el precio sí es similar porque realizan split sincrónicos, pero bueno, este es un dato curioso, digamos, que les comparto de Berkshire, más allá de la actualidad. Y ahora vamos a ver un poco acerca de qué está generando en términos de ingreso esta compañía. Bueno, como ustedes ven, vemos aquí los segmentos de negocio que yo les había explicado anteriormente nomás y qué tanto ingreso, qué tanto revenue le dan a la compañía en cada trimestre. En este caso, lo que estamos revisando es el primer trimestre fiscal del año 2024. El primer trimestre fiscal da la casualidad que esta empresa lo sincroniza con los trimestres del año natural. Entonces, es de enero, febrero, marzo. Entonces, esto lo habrán reportado en abril aproximadamente. Entonces, tenemos al sector de seguros como el que más, el sector seguros y salud, como el que más ingreso le está generando hoy por hoy a la compañía, en términos nominales, y también que está atravesando un excelente presente con un intercambio de más 11% año a año, year to year, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues un revenue sobresaliente, de todas maneras, cercano a los 90.000 millones de dólares solamente en el primer trimestre del año 2024. Ahora, lo destacable de este reporte trimestral es este segmento de ganancias por inversiones. Bueno, ustedes me podrán decir que, por supuesto, tenemos un net profit, es decir, un beneficio chico en relación al revenue que nosotros manejamos. Si manejamos un revenue de 90.000 millones de dólares y tenemos un beneficio de 12.000 millones de dólares, estamos hablando de que tenemos algo así como un 15% de beneficio por cada dólar que nosotros ingresamos, ¿correcto? Bueno, puede leerse poco. No, no es poco. No es poco porque es una empresa que tiene sus narices metidas en diferentes sectores que funcionan de diferentes maneras y que de pronto no genera esos ingresos sobresalientes, esos beneficios en realidad sobresalientes que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en la industria de las tecnológicas. ¿Okay? Entonces, el net profit en este caso puede leerse poco si vos estás acostumbrado a revisar tecnológicas, si vos estás acostumbrado a leerte Nvidia, por ejemplo, a leerte Apple, a leerte Microsoft, pero en realidad es un montón y es recontra sobresaliente. Ahora, insisto, lo más interesante es las ganancias por inversión. ¿Por qué? Porque en este trimestre hemos tenido particularmente pocas ganancias por inversión que pueden explicar, de hecho, parte de ese estancamiento en términos de precio por acción que hemos experimentado durante el segundo trimestre del año. Estas ganancias por inversión son realmente pocas, en este caso son 1.900 millones de dólares, casi 2.000 millones de dólares en el primer trimestre, comparada a casi a más en realidad, de 34.000 millones de dólares en el mismo periodo fiscal del año anterior. Entonces tenemos una reducción sobresaliente en este apartado en términos de ingreso barra beneficio, porque como ustedes verán, prácticamente todos los ingresos generados por
ganancias de inversión son beneficios, ¿verdad? Y eso te engrosa tu net profit, te engrosa tu beneficio trimestral, en este caso del año 2023, el primer trimestre del año 2023. Es por eso que hoy por hoy podemos ver, por ejemplo, una diferencia tan abismal entre ambos periodos, aunque estemos comparando año a año. ¿Bien? Lo que sí nos mantiene bastante estable y de todas maneras con un crecimiento súper sano es el revenue, digamos, sobre todo si lo vemos en relación a sus diferentes segmentos de negocio. Ingresos y beneficios, lo que nosotros estamos viendo, en definitiva, y a pesar de que lo que les acabo de mostrar, es una compañía que tiende a crecer en términos de ingreso y que ha tendido a crecer en términos de beneficio, salvando, por ejemplo, el año 2019 y el año 2022, que, bueno, crisis, ¿no? Crisis que hoy por hoy nos hace leer, por ejemplo, que nosotros tenemos un más 522% en ingresos netos, que no es otra cosa que los beneficios de la empresa. Claro, porque antes teníamos beneficios negativos, es decir, tuvimos pérdida en el año fiscal de 2022. Pérdidas, bueno, pues que se pueden estudiar como algo sumamente negativo o como en definitiva el impulso que hoy les permite estar cotizando a máximos históricos y sosteniendo a pesar de no generar tantas ganancias por su segmento de banca de inversión, bueno, pues esos altísimos niveles de precio por acción. Me acomodo el micrófono, los auriculares, auriculares, micrófono. Ingresos también crecen en términos de año 2023, año fiscal 2023, crecieron hasta los 364 mil millones de dólares, eso es decir, 20% de intercambio interanual. Súper, súper saludable ese crecimiento, 20%, es un montón. Se aspira a tener un crecimiento de entre el 7 y el 13% aproximadamente, eso ya es sobresaliente. Estos tuvieron un crecimiento de ingresos en torno a o superior a el 20% interanual en el año 2023. Sobresaliente, esto habla del presente de esta compañía, por supuesto. Y ahora, si me permite un poco el tiempo, tenemos 10 minutitos, vamos a hablar un poco acerca de Apple. No quiero desvariarme demasiado, porque ustedes bien saben, podríamos hacer un seminario entero hablando de Apple, pero sí es verdad que necesitamos mencionarla como, bueno, pues la principal participación del negocio de Berkshire, entonces tenemos que hablar de Apple. ¿Por qué Buffett pone el 50% de su portafolio en esta empresa de la manzanita? ¿Qué pasa? Se compra el iPhone todos los años, cuando, no sé, cuando se hace el lanzamiento del nuevo iPhone, va ahí a la gran manzana, al Apple Store y queda en primer lugar, es fanático de Apple, tiene los iPods, ¿qué tiene Buffett con Apple? Bueno, no, la realidad es que Apple es una apuesta prácticamente segura que le ha significado rendimientos sobresalientes y han impulsado, sobre todo en los últimos 25 años, este segmento de banca e inversión que tiene Berkshire Hathaway y que lo hace hoy por hoy ser, bueno, pues lo que es, ¿no? Ese crecimiento exponencial que ha tenido en términos de capital invertido puede explicarse también en gran medida gracias al rendimiento de las acciones de Apple. Una empresa que ha estado hace unos meses, como decía anteriormente, siendo la número uno durante muchísimo tiempo como la empresa más valiosa de todo el mundo y por hoy número dos, cerca de cotizar en los 3.000 millones, 3.000, digo bien, 3 billones americanos de capitalización de mercado. Esto es decir, un nuevo récord que sería para la compañía, cerca de cotizar en máximos históricos por romper la barrera psicológica de los $200 por acción, una compañía que ahora mismo está atravesando un gran presente, pero que no viene de tener un gran presente en el pasado próximo y lo veremos a la hora de estudiar su gráfica de precio. Esto tiene mucho que ver en algunos temas, como por ejemplo el atraso que lleva Apple en la carrera por la inteligencia artificial. Como ustedes sabrán, no sé si lo habrán llegado a apreciar o a valorar, Apple es de las pocas compañías que aún no se ha mostrado del todo, digamos, metido en esta carrera por la inteligencia artificial, que hoy por hoy domina todo, ¿no? Hoy por hoy está en boca de todos, hoy por hoy los CEOs le dicen a los empleados, quiero aplicar inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? No sé, pero quiero aplicar inteligencia artificial porque la moda, porque los otros CEOs me dicen que tengo que hacer esto, no sé qué, que aquí está el futuro, bla, bla, bla. Bueno, básicamente los inversores de Apple necesitaban saber qué está haciendo Apple con esto, que invierte tanto en investigación y desarrollo, pero que hoy por hoy se encuentra muy por detrás, por ejemplo, de compañías como Microsoft, muy por detrás de compañías como Amazon, muy por detrás de compañías como incluso Meta o Facebook o Google.
¿no? Sus grandes, grandes competidores. Entonces, no han salido a decir nada. De hecho, por ejemplo, Samsung, ¿cómo promocionó sus últimos S24? ¿Cómo los promocionó? Diciendo que tiene inteligencia artificial. Toda la línea S24, lo único que cambia, lo único, literalmente, mira, yo tengo el S22 o 23, no me acuerdo cuál es este, es igual. Lo único que en la publicidad aquí decía gigante inteligencia artificial. Decía así, ¿no? Literalmente, era lo mismo. Entonces, tan relevante es esto que necesitamos que Apple lo necesitamos. Los inversores de Apple necesitan que salga a decir, estamos haciendo esto, esto y esto. Y se dice que en los iPhone 16 van a venir grandes características implementadas relacionadas a la inteligencia artificial que pondrán a la compañía, bueno, pues un poco a la par, ¿no? En esta carrera de IAs, un poco a la par de las grandes compañías que hoy dominan este segmento de tecnología. Nuevos productos que no han sido recepcionados tan apasionadamente por los fanáticos de la marca. Se dice que el iPhone 15 cambió poco, que fue bastante conservador, que más allá del USB-C, bueno, pues no se ve tanto, ¿no? Necesitamos que Apple mueva un poquito más, salga de ese lugar cómodo, excesivamente cómodo en el que se encuentra, y que efectivamente logre consagrar nuevos productos con nuevas tecnologías, bueno, pues a la altura de lo que se espera de esta marca. Que de todas maneras, los nuevos productos, como por ejemplo los chip M3, son una bomba, están buenísimos, vuelan directamente, sirven para absolutamente todo, procesamiento gráfico, edición, bueno, pues también lo mismo arquitectura, sirven para lo que vos quieras, los M3, así como ya lo hacían los M.2, pero eso no es algo que ve el usuario. ¿Por qué? Porque es tecnología que está dentro del aparato. Si vos no lo ves, a lo sumo lo puedes sentir en la experiencia, pero en el uso ordinario de un usuario promedio en el día a día tampoco lo llega a apreciar. Entonces se necesita algo más visual en estos nuevos productos que rompa un poco la lógica que viene siguiendo la marca en el último tiempo sin salir de eso que la hace Apple tan especial, cuidando los detalles, etcétera, etcétera. Veremos en qué se planta Apple en el Mobile World Congress de tan solo una o 2 semanas, no me acuerdo cuándo es, pero me parece que es de este mismo mes de junio, me ha llegado el mail y todo. Veremos qué hacen, veremos qué lanzan. Ya un vistazo lo dieron con su nueva línea de iPads, unos iPads que dicen ser más pro que nunca. Bueno, veremos, puede discutirse eso, pero no le llega de todas maneras al usuario final, que no es el que está interesado en iPads. ¿En cuánta gente compra iPads? Seguramente va a haber compradores de iPads, quizás haya un comprador de iPads acá, pero lo que nos interesa es que esté en las iMac, que esté en los iPhones, ¿verdad? Bueno, pues un poco eso, la lógica de los nuevos productos. ¿Qué está sucediendo con Apple? Cerca de all time high, cerca de máximo histórico, ya se los mencionaba anteriormente, estamos cerca de esos máximos, estamos cerca de superar los $200 por acción y las nuevas estrategias de comercialización que tienen que ver con, por ejemplo, cómo Apple se planta en un mercado tan competitivo como China, que tiene muchísimo, muchísimo dinero, que gastan también muchísimo dinero y que necesitan, por supuesto, instalarse y competir con empresas tan relevantes como por ejemplo Huawei, Xiaomi, todas esas que ofrecen un gran producto a un gran precio y que solamente Apple puede competir vía la idealización de la marca, ¿no? Bueno, no solamente eso alcanza, se ve porque han estado rediseñando su estrategia comercial en China y han ofrecido salvajes por supuesto, en términos de lo que Apple puede ofrecer, salvajes, entre comillas, descuentos a los retails para que puedan comercializar sus productos de una forma muchísimo más agresiva para el público chino y así aumentar bueno, pues su volumen de pedido. Se habla de que estos volúmenes de pedido han aumentado más de un 50% en el mercado chino. Esto es un montón. Un montón de productos Apple que se comercializan a partir de estos descuentos en el mercado chino, un mercado recontra importante para esta compañía. Esta es la nueva estrategia de Apple, un mercado muy, muy, muy importante. Ahora, revisando un poco la gráfica de precios que nosotros tenemos de Apple, vemos como claramente estamos cerca de ese máximo histórico instalado cerca de los $200, no hemos superado la barrera de los 200 está aquí, pues nos falta un trecho todavía, $5 en términos nominales, lo que vendría a ser un 2,5% aproximadamente en términos porcentuales para llegar a esta barrera que en principio nos daría un poco de resistencia, es lógico, es un punto clave en el mercado, sobre todo a la hora de analizar esta acción. Les hablo siempre de los números redondos, yo $200 también tiene un efecto psicológico, así como lo tenía los 2000 en el oro. Fíjense que es algo bien, bien parecido, incluso el oro ha
testeado los $2.000 dos, tres veces antes de llegar a superarlo. En este caso podemos tener un caso similar. Tan fuerte es este nivel de precio que hemos corregido prácticamente un 20-30% cada vez que lo tocamos. Fíjense ustedes nomás cómo ha caído, por ejemplo, este precio a lo largo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses más o menos. 6 meses de caída consecutiva del precio nos ha llevado a perder en torno a un 25-30%. ¿Bien? Y esto fue recién nada más. Hemos recuperado rápidamente, por supuesto, veremos qué pasa en las próximas semanas. En principio, bueno, daría algo de pelea, pero se habla ya de que podríamos superar los máximos históricos en este mismo trimestre nada más. Recién comienza, obviamente. Ingresos y beneficios, una compañía que está atravesando un excelente presente, tanto en ingresos y beneficios. El cambio interanual, pues, por lo menos no la favorece, por lo menos en el periodo fiscal 2023. Tengo entendido que también terminó en diciembre. En términos de beneficio tampoco, y gastos operativos ha subido un poquito. Sin embargo, estos resultados ya finales, porque el año fiscal ya terminó, no se condice con esa subida abrupta que hemos tenido últimamente, ya que esto pertenece al año fiscal 2024 que no ha cerrado y que podríamos analizarlo, por ejemplo, si lo viéramos en términos trimestrales. Sí, por supuesto, podemos leer que esta caída, digamos, en tanto ingresos como beneficios, como aumento de gastos, como caída en el promedio de crecimiento interanual que veníamos manejando en la compañía, se traduce en definitiva en una fuerte caída en la confianza y por ende en una fuerte caída del precio, que no solamente tiene que ver con algo técnico, sino también con algo fundamental, ¿correcto? Una caída en los ingresos, una caída en los beneficios, un aumento de los gastos y una reducción en el ritmo de crecimiento interanual. Explicación técnica, explicación fundamental. Previsiones y BPA, esto es qué espera el mercado, qué esperan los analistas, qué esperan los inversores sobre esta acción. Beneficio por acción es básicamente la ganancia que le da la compañía repartiendo sus beneficios a los accionistas. Tenemos que las previsiones han sido superadas, bueno, pues por poco en la mayoría de los trimestres analizados, en este caso los últimos 4 o 5 trimestres comprendidos en el último año. Las previsiones, como les digo, fueron superadas, pero por pelines, por poquito, cumpliendo, digamos, aprobando, sacándose un 7. Nvidia, por supuesto, te lo rompe, Nvidia asevera esto, por ejemplo, como algo negativo, aprobar por poco, aprobar con 7. Bueno, si el que aprueba con 10 asevera al que aprueba con 7 como ¿no? Como un Bobby. No, no, está bien, está muy bien esto y es por eso que de todas maneras nos mantenemos cercanos a los máximos históricos. Y el beneficio por acción que venía aumentando en los últimos 3 periodos fiscales, pero que en el último reportado hace un mesecito nada más, vio una fuerte corrección y que se mantiene en los niveles similares a hace un año, en torno al $1,5 por acción, digamos, de beneficio. Ese famoso dividendo, ¿verdad? Y el flujo de caja, última cuestión a analizar de Apple, un parámetro que se lee poco, pero que es súper importante, el flujo de caja, que en definitiva nos está diciendo que en el año 2023, a pesar de esa caída en el precio que tuvimos sobre el final y que se extendió al primer trimestre del año 2024, pues en definitiva tuvimos un aumento del flujo de caja en Apple y por eso también hemos visto cómo a pesar de que el cierre del año fue malo, bueno, si vemos el principio del año, sobre todo, eh, sí, por supuesto, cómo nos hemos mantenido. Bueno, no puedo volver más atrás, ¿no? Pero principio de año hasta mitad de año aproximadamente y luego, cómo hemos tenido una recuperación, acá estamos, en la gráfica de precios, una recuperación fuerte, bueno, pues algo lo podemos explicar vía flujo de caja. Y por último, y ahora sí que sí, otras empresas de Berkshire. Otras empresas de Berkshire, que son las acciones más importantes que tiene esta compañía, en este caso Bank of America, que es BAC, American Express, AXP, Coca-Cola, que es CKO, y Chevron, que es CBX. Bien, estos son los tickers, por si ustedes lo quieren buscar. Como ustedes verán, hay dos compañías que son las dos más importantes en relación al portafolio de Berkshire, que están atravesando una actualidad sobresaliente. Tenemos a BAC, que en un periodo de tasas altas, de todas maneras, te marca un
más 35,4% en términos interanuales de rendimiento por acción. Sobresaliente lo de Bank of America, American Express, otro tanto de lo mismo. Entendemos que esta se puede beneficiar un poco más por el periodo de tasas altas, de todas maneras. Coca-Cola, que tiene un rendimiento relevante en torno al más 6%, y Chevron, que por ahí no está cumpliendo, digamos, demasiado con lo que se espera de él, menos 2,31%. Que los grandes también tienen pérdidas. Lo que pasa es que este chabón, este hombre, es grande porque estas ganancias superan ampliamente, por ejemplo, esta pérdida acá. Entonces, él perdió menos 2,31%, no reduce su posición y mientras tanto se ve beneficiado de esto que es extraordinario, que es fenomenal, y esto que es más o menos lo que uno esperaría para una empresa value, ¿no? En torno al 7% más o menos. Preguntas y respuestas. Espero no haberlos aburrido. Hoy fue un seminario, mucha información, señores, perdónenme, pero es que venía con muchísimas ganas de hacer uno fundamental, tenía muchísimas cosas para hablar y siempre se dice, ¿no? Que cuando uno hace un seminario de 1 hora es porque tiene por lo menos 3 horas de cosas para decir, ¿no? ¿Qué podemos decir? 3 horas de cosas para decir, resumidas en 1 horita. ¿Hay preguntas? Si hay preguntas, hay respuestas. Los bombardeé con información, pero no. Joshua pregunta, bueno, no hay preguntas, no hay preguntas. Espero que entonces haya quedado claro. Antes de finalizar, les quiero agradecer a todos por haber participado el día de hoy, por haberme escuchado hablar de un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo. Espero que a ustedes también, que por lo menos les haya llamado la atención y que hayan llevadose algo del seminario del día de hoy. Quiero invitarlos antes a el próximo seminario del día viernes, en el que estaremos hablando sobre Onda de Elliott, que es uno de los temas propuestos por ustedes mismos en el seminario pasado. Una de las clientas nos ha sugerido hablar sobre Onda de Elliott y así lo haremos este mismo día viernes. Ahora sí que sí, les quiero agradecer a todos, particularmente a los chicos que me acompañan el día de hoy, Vero, Joshua, bueno, Isabel, Reina Isabel, acá que la tenemos presente, y a nuestros clientes de siempre que nos acompañan, bueno, pues en cada seminario, Aurelio, Denis, Elías, Giancarlo, Gravin y Jennifer López, como yo le digo. Ahora lo dejo tranquilo, señoras y señores, que tengan una gran semana. Nos estamos viendo este viernes. Hasta luego.